Avance de mi libro. Espero que les guste. The Orchid presenta Obligado a madurar. Bosque de Lirio 6:15. Algo de frío se sentía en el cuerpo de Oswald. Había perdido por completo la noción del tiempo, no sabía qué hora era ni tampoco por dónde caminó sin rumbo. Apenas entró la luz del sol entre los árboles, esas hojas que deslumbraban una sombra y destellos de luces mostrando un hermoso paisaje. Oswald, algo exhausto, despertaría, se miraría a sí mismo. Apenas vestía con una playera blanca, pero la cantidad de sangre que derramó en su cuerpo hacía que poco a poco la playera perdiera su color. La parte baja de sus tobillos estaba manchada de lodo al igual que sus zapatos. ¿Dónde estoy?, dijo Oswald. Creo que todo fue un sueño. ¿Por qué estoy en el bosque? Tenía varias dudas pero al mismo tiempo más preguntas que respuestas. Extendió su mano hacia su espalda y se tocó las heridas observando la cantidad de sangre que perdió. Al parecer los golpes que recibió en la espalda sí fueron demasiado letales, por hacer contacto con la carne despedazada de su piel al igual que las heridas que apenas estaban cicatrizando. Oswald se recostó en el árbol mientras abrazaba a sí mismo sus propias rodillas. Esta vez estaba inseguro, decepcionado por todo lo que pasó, pero en especial por no poder ayudar a los demás y solo complicar las cosas. ¿Qué debo hacer ahora?, se decía Oswald a sí mismo. Solo empeoré las cosas y ni siquiera pude ayudar a los demás, ni siquiera pude acabar con mi enemigo. Él casi me mata. La cantidad de heridas y sangre que perdí solo demuestran que aún sigo siendo vulnerable. En su mente aún recordaba esa voz burlona de su enemigo, la manera en la que fue humillado de la peor manera. Aunque tenía la oportunidad de acabar con él, no pudo ya que tenía más ventaja por su enorme fuerza. Siempre he escuchado esa misma palabra en mi mente. ¿Quién soy? Oswald aún se mantenía de pie en medio del bosque. No había contacto con la civilización ni un rastro de personas. Al parecer todo el lugar estaba abandonado y alejado por completo del pueblo. Creo que tengo hambre. Levantándose del árbol comenzaría a caminar por todo el bosque, recorriendo el lugar. Apenas se acercaría a un árbol con unos frutos. Ese fruto estaba hasta la cima y tenía que alcanzarlo. Extendió ambas manos y comenzó a escalar sujetándose por completo de las ramas. Al inicio sentía que las ramas eran frágiles, podían quebrarse en cuestión de segundos. Empezó a impulsarse desde arriba para empezar a subir, pero la primera rama seca se quebró. Oswald cayó de espaldas golpeándose contra el césped. Muy bien, estúpido árbol, no me dejas otra opción. Se impulsó más fuerte tratando de escalar el árbol. Extendía brazos y pies en las partes de las ramas para continuar escalando. Extendió un brazo en una rama pero por lo frágil que era también se quebró. Oswald aterrizó de espaldas otra vez. Esta vez la caída contra el césped ya no le dolía tanto. El dolor solo era pasajero, incluyendo cuando estuvo cerca de la muerte. ¿A quién trató de engañar? Soy solo un niño. Molesto tomó del piso una piedra y la arrojó contra el fruto. Apenas el primer golpe fue lo suficiente para derribar el fruto del árbol. Una vez que cayó al suelo la sujetaría con la cantidad de tierra que se manchó con el césped. Apenas le dio un mordisco con los dientes y solo sintió un sabor entre dulce y amargo. Si quiero sobrevivir no tengo que seguir alimentándome de esto, pensaba Oswald, necesito algo más fuerte. Comenzó a caminar por el bosque, observaba a su alrededor la cantidad de árboles que habían crecido. Al parecer este lugar no tenía ingreso de personas, podía escuchar el sonido de la naturaleza, cada vereda y arroyo de agua, aunque su temor era no tener que encontrarse con un animal salvaje. Al menos en esta parte de la región los únicos animales salvajes más conocidos eran los zorros, esos pequeños depredadores que andan sueltos, especialmente cazando animales en zonas secas como pastizales. Tampoco su temor eran los osos, esa clase de cosas casi ni se encontraban en el bosque, pero sí podía encontrar otra clase de animales como zorrillos, armadillos, pequeños erizos o serpientes que al menos no eran tan venenosas pero sí eran letales con sus mordidas. Tengo una idea, dijo Oswald, me dirigiré al arroyo, tal vez encontraré algunos peces. Caminó hacia el arroyo dirigiéndose por el sonido que emitía el agua. Su mente estaba relajada al escuchar ese sonido sonoro tranquilo que brotaba desde el río. El arroyo era un lugar tranquilo, al menos hacía que no pensara tanto en los problemas. Todavía caminando con algo de dolor se encontraría con el arroyo. Al parecer en agua estaba limpia y cristalizada, que incluso sería agua perfecta para tomar. Extendió sus manos e improvisó una especie de vasija, tomó un poco de agua para tratar de saciar su sed, pero por desesperación agachó la cabeza y comenzó a tomar como animal salvaje la cantidad de agua suficiente. Con la cabeza dentro del agua empezaría a usar sus dientes para tratar de cazar unos peces como si fuera un oso. El primer mordisco lo dio a la cola, pero el pez comenzó a moverse de manera desesperada hasta un punto donde Oswald lo terminó soltando.
Biscuits. Muy bien, estúpido, esta vez no te me escapas. Esta noche eres mi comida. Extendió su brazo hacia el agua tratando de forzar, empezó a mover su mano alrededor del arroyo para tratar de capturar al pez, pero se escapaba. Desesperado por eso tomó una piedra y la arrojó contra el río. Hubo una gran salpicadera mojando por completo el rostro de Oswald. Todavía seguía molesto porque no pudo atrapar nada, solo se sentó en la roca mientras observaba a los peces nadando por el arroyo. Esto no es justo. ¿Por qué la vida no es justa conmigo? Al otro lado del rollo observaba a un zorro. El zorro era exactamente como se lo imaginaba, icónico pelaje rojo, tamaño de un perro con la cola larga y esponjada, pero con ese hocico devorador de astucia y engaño. Entre mordidas extendió el hocico dentro del agua, no hubo forcejeo, no hubo salpicadera ni alboroto dentro del agua, solo el depredador esperó el momento exacto para capturar a la presa. Oswald se molestó mientras observaba al zorro, al parecer no le agradó que él lograra obtener lo que él no quiso. ¿Y qué me vas a hacer? ¿Te vas a burlar de mí? ¿Vas a hacer que suplique por mi vida? Maldita bestia antropomórfica. Oswald no dejaba de mirar a ese zorro como si fuera Gregory. Al parecer ese coraje en su interior de esa derrota aún no desaparecía, tal vez iba a morir, pero al mismo tiempo tenía una oportunidad de acabar con su enemigo. Deja de mirarme así. No es mi culpa ser tan débil. No es mi culpa que no pueda acabar con nadie. Oswald se molestó, sujetó con su mano la piedra y la arrojó contra el río, ahuyentando por completo al zorro, quien soltó de su hocico el pescado que había capturado. Aún decepcionado se acercó a la orilla tomando el pez que había capturado ese animal. Si no logro derrotar a mi enemigo, no lograré salvar a los que quiero. ¿Por qué soy tan débil? ¿Por qué sigo teniendo miedo? Derroté a una bestia muy similar a Gregory. Lo que derroté no era un alma corrompida por la agonía que solo era malvada por control de voluntad y que solo buscaba ser libre. Lo que estoy enfrentando es algo mucho peor, es una persona consciente de sus acciones y sus pecados. No busca retención, solo busca destrucción. ¿Qué debo hacer ahora? Oswald comenzaba a caminar mientras se llevaba el pescado. En su camino al menos encontró un pequeño árbol donde con varias hojas pudo hacer un techo, con varias ramas que puso alrededor las amarró con varias lianas improvisando una choza. Cada vez que movía las hojas alrededor podía hacer que el humo saliera cuando hacía una fogata. No tenía nada con que encender la fogata, apenas tenía que improvisar provocando chispas con las clásicas rocas, 2 frutos, un pescado, unas cuantas hojas que improvisó como jarra para traer agua y al menos logró capturar un conejo que cayó directamente su trampa que le hizo con enredaderas de espinas. 8:33 p.m. era la noche en el bosque, primera noche en el bosque al menos con algo de recursos, pero necesitaba buscar de comer, al menos la luz de la pequeña fogata era lo suficiente para alumbrar esa tarde. Oswald todavía tenía esos pensamientos de culpa, tal vez para él abandonar el pueblo no era una buena idea. Me pregunto cómo estará mi mamá. ¿Cómo estará la Nolin? Pero realmente también me pregunto cómo estará Emily. Aún no dejaba de pensar en ella, solo cerró los ojos por unos instantes e imaginó que la tenía enfrente. Ella se acercó, le dio un abrazo y cedió mirándolo a los ojos después de darle un beso. Confío en ti, Oswald, exclamó Emily, no es momento para que te rindas, por favor regresa a casa. Terminó esa imaginación que tuvo de Emily, en verdad la extrañaba y más cuando le confesó lo que sentía por ella. Oswald solo miraba el cielo y las estrellas, cada segundo que miraba el cielo le recordaba a sus amigos. ¿Por qué siempre tengo que pensar en ellos? Exclamó Oswald, en verdad los extraño. Oswald cerró los ojos, poco a poco la fogata comenzó a disminuir, durmiendo entre el suelo. Oswald aún se sentía incapaz de enfrentar las cosas hasta que su mente comenzó a nublarse. Sentía que despertó en un bosque, ese bosque ya lo había visto antes, era ese limbo donde estaba con Susie el día en que la enfrentó e hizo que su alma por fin lograra descansar en paz. ¿Por qué estaba en ese limbo? Al parecer eran más preguntas que respuestas. Comenzó a caminar por ese bosque que se veía tranquilo y calmado, escuchaba una dulce melodía proveniente de una niña, esa canción se le hacía familiar, caminaba poco a poco por ese bosque, en medio del bosque se encontraba una niña de pelo rubio con el cabello suelto, vestía con un vestido blanco mientras que con ambas manos comenzaba a plantar una flor, pero no cualquier flor, una orquídea de color roja. Continuaba tarareando esa canción, una melodía que calma la mente de una persona y la hace sentir en un ambiente de paz. Hola, disculpa, ¿quién eres? Dijo Oswald. La niña de pelo rubio se volteó al escuchar la voz de Oswald, él se quedó sorprendido al ver de quién se trataba.
Es Susie Fritz, la misma persona quien se convirtió en un monstruo de agonía, la persona monstruosidad que enfrentó e hizo que su alma por fin lograra descansar en paz. El alma que logró trascender al más allá. ¿Por qué estaba aquí todavía? Hola Oswald, exclamó la niña, pero todavía no es tu hora. No entiendo qué haces aquí. ¿Qué es este lugar? Es un lugar donde recibo las almas de los niños fallecidos, contestó Susie. Verás, después de lo que sucedió obtuve una pequeña bendición. Cada niño que llega a este limbo sin saber el por qué o cuál es su propósito, mi misión es guiarlo para el descanso eterno. De hecho, todo este bosque que estás viendo aquí es mi cielo personal. Todas las personas tenemos un hogar donde la vida florece, y ese es nuestro hogar perfecto que imaginamos en donde vivir para toda la eternidad. Pero dime por qué estoy aquí. Oswald, todavía no es el momento, respondió Susie, tú mismo tienes que averiguarlo. Al menos puedo saludar a alguien. Está bien, sígueme. Susie tomó de la mano a Oswald para comenzar a guiarlo por todo el lugar. Al parecer era un ambiente de paz y tranquilidad. No era el cielo, pero al menos era una especie de limbo para guiar el alma de cada persona a su descanso eterno. Este lugar tenía una clase de camino de flores de lirio, pero estas orquídeas eran rojas. Al parecer este era el cielo y la mente de Susie como se lo imaginaba. Este era su hogar donde la vida florece. ¿Por qué el camino de las orquídeas rojas?, preguntó Oswald. ¿Te refieres a las flores de lirio? Espera un segundo, dijo Oswald, ¿se llaman flores de lirio? Sí, ese es su nombre real, respondió Susie. Verás, desde que estuve en la tierra siempre mi hermano me daba de regalo estas flores. Tenían un significado especial, especialmente de dónde vienen. Los asiáticos las consideraban flores de vida, por eso se usaban como medicina tradicional para curar a los enfermos. Las flores de lirio tienen el nombre en Asia como flor de vida eterna. ¿Pero eso qué tiene que ver con las que son azules? ¿Te refieres a las flores de lirio azul, o mejor conocido como flor de muerte? No sabía que las azules eran flores de muerte. Los dos continuaban caminando mientras Susie le explicaba. Verás, lo que sucede es que son la misma flor. ¿Qué? ¿Cómo está eso de que son la misma flor? Oswald, la flor de lirio roja y la flor de lirio azul son la misma flor, contestaba Susie de manera tranquila. Lo que sucede es que cuando son azules están en su etapa de madurez, necesitan madurar con el tiempo para convertirse de color roja y obtener esas propiedades de curación. Mientras sigan de color azul solo serán su contraparte, destrucción de la vida y la creación de la muerte. Susie, ¿cómo sabes eso? Eso es algo que Eleanor jamás pudo descifrar, jamás se dio cuenta, por eso la agonía de experimento con nosotros convierte a las almas más vulnerables de niños en monstruos. Hasta tú mismo lo descifraste cuando hiciste tu análisis. Sí, lo recuerdo, respondió Oswald. Cuando hice mi análisis en la escuela vi la manera en la que la bacteria reaccionó de manera inestable al hacer contacto con la flor orquídea azul. Ese es el problema, que cuando están en etapa de crecimiento se convierten en todo lo contrario en lo que significa la flor de lirio roja. ¿Cómo puedo vencerla? Oswald, tú mismo tienes que averiguarlo, respondió Susie. Lo único que te puedo decir es que todos tienen un punto débil. Antes de morir logré descifrar por completo lo que estaba mal en su agonía, por eso me convertí en un monstruo sin conciencia ni mentalidad. Te agradezco mucho por liberarme de mi eterno castigo, pero ya sabes lo que te dije y tienes que evitarlo. ¿Pero cómo?, dijo Oswald. Susie, tienes que ayudarme. No puedo ayudarte, respondió Susie. Yo solo soy un alma viajera que recibe a los fallecidos, no puedo intervenir, pero en la tierra hay alguien aferrado a Eleanor que no puede ir al descanso eterno hasta que ella muera. ¿Quién es?, dijo Oswald. Su nombre es Lil Cray, está en la tierra aferrado a Eleanor, aún la odia por lo que le hizo. Después de su muerte lo único que quiere es reencontrarse con su madre, quien también está aquí con nosotros. Cuando regreses al pueblo encuéntralo, él te ayudará. Gracias, Susie. Como dije, cumplí mi promesa, te dije información y espero que te ayude, pero lo demás tienes que averiguarlo tú mismo. Susie soltó de la mano a Oswald. A lo lejos observaba a Oswald a su padre y a su mejor amigo Chowder, ambos comenzaban a saludarlo. Oswald al menos se sentía feliz de volver a verlos al menos por unos segundos, pero no podía interactuar con ellos. No por ahora, tenía que descifrar todo antes de regresar al pueblo y enfrentar el miedo del que tanto estaba huyendo. Sentía que lo estaban arrastrando hacia atrás, así que comenzó a retroceder del bosque mientras observaba cómo poco a poco cada pétalo de las hojas de los árboles formaba un círculo hacia abajo. Susie. Susie. Al menos dime cómo es él, gritó Oswald. Susie se sentó, observaba todo con manera tranquila mientras con una voz calmada le decía:
Solo evita que Eleanor se dé cuenta de cuál es su error. Si lo llega a descubrir, todo terminó. Solo te diré una cosa antes de que te vayas: busca al niño cocodrilo. Todo parecía un sueño. Oswald despertó de golpe, aún su mente recordaba todo lo que vivió, pero ¿a qué se refería con busca al niño cocodrilo? Su mente apenas podía procesar algo de información. Tomando una rama, comenzó a dibujar en el suelo las pistas que tenía. Número 1, flor de lirio azul y roja, símbolo de vida y muerte. Cómo realmente eran creados los monstruos de agonía, pero aún estaba la pista de quién era el niño cocodrilo. Al parecer cada pista lo guiaba a una cosa, y eso era enfrentar a Eleanor. Al parecer el pueblo escondía más secretos de lo que nadie sabía.